Bien, jóvenes, ahora sí, ya hemos podido solucionar. Hablaba sobre el análisis de los textos narrativos. El análisis de los textos narrativos, jóvenes, particularmente nos permite el poder ver ciertas características que posee los textos del género narrativo. Para poder hablar de los textos narrativos, sabemos muy bien que estos textos narrativos jóvenes integran ¿quiénes? Los cuentos, las fábulas, las historias, novelas, todo tipo de textos en la cual como recurso principal, como elemento principal, tengan a un narrador. ¿Ya? Vamos a partir desde ese punto. Un texto narrativo pues tiene como fin contar una historia, informar o entretener al lector. Este texto de género narrativo se caracteriza por la figura de un narrador, como les decía. El narrador, jóvenes, durante una historia puede aparecer como en primera persona, muchas veces. En algunas puede aparecer como en segunda persona y a veces puede ser el narrador como un narrador omnipresente. Es decir, puede estar en tercera persona. ¿De acuerdo? Así que estamos recordando qué es un texto narrativo. Ahora, la estructura de un texto narrativo o de una narración está particularmente desde dos planos muy distintos que conforman uno solo. Este plano, ya que de repente observamos por este lado, que es la historia, y el otro lado del plano es el discurso. Repito, ambos planos hacen uno solo, que conforman la estructura de la narración. La historia, jóvenes, ya la historia, normalmente nosotros sabemos que son sucesos de los hechos relatados por el narrador, definitivamente. Entonces, esta historia que es narrado de manera sucesiva por un narrador, pues también vamos a poder observarlo como un relato que predominan las acciones, ¿no? Definitivamente, cuando yo quiero narrar, quiero relatar, ya sea un cuento, una fábula, una historia, el que tenga que necesariamente narrarse, pues voy a tener que respetar la sucesión presentada por el autor, ¿sí? Respetar la sucesión. Bien, ¿y qué tiene que ver en todo caso el otro plano, donde dice el discurso? Recuerda ahora que este lado de la historia habla específicamente del contenido del texto, ¿ya? Pero en este lado, el discurso se refiere particularmente al manejo del lenguaje que se hace exclusivamente ya que utiliza el autor, ¿sí? Para que pueda dar a conocer su historia o su obra literaria a un público, ¿sí? Aquí vamos a observar una estructura, pero la estructura ya externa, como la persona va a narrarlo, ¿ya? Externa del texto. Entonces, vemos, aquí está el contenido y aquí está el manejo del lenguaje. Ambos que conforman la realidad que recrea un autor, la realidad que ha creado un autor. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros nos podemos darnos cuenta que la estructura del narrador está organizado, como quien diría, forma y estructura, ¿ya? Su forma y estructura. ¿Qué más podemos hablar de los textos narrativos? Vamos a ver ahora el orden en la narración. El orden en la narración puede tener estructuras como fábula e intriga, ¿ya? Este es un orden. Por ejemplo, en una fábula, ¿cuál sería el orden de la narración? ¿Cómo es que el narrador va a utilizar la sucesión de poder relatar esta fábula? ¿Sí? Normalmente la fábula se caracteriza porque las acciones de la historia se narran en forma cronológica, ¿sí? Entonces, aquí el autor se va a encargar de plantearnos, ¿ya? El texto, dependiendo a su forma y estilo que pueda manejar. Puede empezar de repente por una situación muy dramática y puede terminar en una situación muy feliz. Entonces, ese es el manejo que realiza el escritor o el autor en este caso. Entonces, como por ejemplo, podríamos notar eso en los cuentos,
en las fábulas, en todo cuentos de género clásico infantil, ¿no? Y en cambio, en las intrigas observamos ciertas características como, por ejemplo, presentar un orden distinto de las acciones, ¿ya? Mira, esto es en la intriga, un orden distinto en las acciones que puede presentar a través del narrador, ¿ya? Las acciones. Estas acciones pueden ser medias o extremas. ¿Y qué quiere decir las medias? Acciones que se pueden relatar siempre en cuando en que se inicien con acontecimientos de la mitad de la historia, empiece de la mitad de la historia, ¿ya? Pero la otra parte o el otro lado nos dice que se le puede ser también extrema, ¿ya? Porque el relato puede iniciar con acontecimientos del final de la historia. Este manejo puede acomodar, puede plantearnos, nos puede darnos a conocer simplemente desde el punto de vista del escritor junto al narrador, ¿sí? Por ejemplo, los relatos que nos producen incertidumbre, ¿no? Entonces, muchos relatos, si ustedes han leído ciertos libros, han podido encontrar ustedes que muchos libros han iniciado de esa manera, ya de la mitad de la historia, poniéndonos a nosotros en esa incertidumbre de, uy, ¿qué habrá pasado antes? O ¿cómo será después del final? ¿Seguirán juntos o no? Entonces, nos crea ciertas suspicacias en nosotros, tanto el antes de la historia o el después de la historia, ¿no? Entonces, ese orden que se maneja de la narración es pues planteado por el escritor. El escritor es dueño y amo de la estructura de un texto. Así que si analizamos la historia de las narraciones, podemos encontrar que algunas inician con el final de la historia, pero otras por la mitad de los acontecimientos. Y vemos también en otras obras literarias, vamos a ver, que empieza o de repente más con el orden normal, ¿no? Es decir, por el inicio, como debe de ser. Esto puede suceder porque no es realidad, pues, sino que es ficción, obviamente. Y por consiguiente, el tiempo no es como lo conocemos. En la literatura es una invención del escritor. Lo anterior responde a los caprichos del escritor, del cuentista, pero también a un sentido que le quiere asignar y para que cause una sensación especial en el lector, ¿no? Entonces, ese es el manejo, como les decía, del escritor. Él hace de su obra lo más admirable, lo más, ¿cómo les digo? Lo más ciertas sensaciones que él desea causar en el lector. Ese va a ser su principal propósito, ¿sí? Su principal propósito. Bien, entonces, hablar de la narración también podemos ver sobre los niveles de la narración. Vamos a encontrar ciertos niveles en la narración, dependiendo, obviamente, desde el punto de vista del narrador. Así que en una historia, por ejemplo, la narración se forma de dos niveles. Una de ellas que van a ser sus funciones o las funciones y la otra las acciones, ¿sí? Y como nosotros queremos particularmente notar el tema principal de un texto, en este caso de una historia o de una fábula o de un cuento, vamos a tomar en cuenta también los niveles de la narración. Si la historia, la narración se forma por dos niveles, por ejemplo, si esta cumple con las funciones o las acciones, ambos sí o sí van a tener que estar ubicados en la secuencia del relato. En este aparato explicaremos, por ejemplo, ya apartado, en la que consiste en cómo se clasifican y por qué es necesario utilizar estos dos elementos. Las funciones, por ejemplo, chicos, las funciones conforman dos elementos principales, ¿sí? Estas unidades de sentido que tienen la posibilidad de correlacionarse con otras unidades, ¿ya? Se combinan.
y de ahí que distingamos, de acuerdo con el sentido que manifiestan la siguiente clasificación, el cual es la distribucional y la integrativa. Pero, ¿a qué le vamos a llamarle? ¿A qué tipo de narración le vamos a llamarle que tiene una función distribucional o una función integrativa? Las unidades distribucionales, por ejemplo, corresponden al eje sintagmático y a la funcionalidad de hacer, es decir, qué hacen los personajes. Ah, ya. Nos está indicando aquí que las distribucionales se refieren específicamente al papel que van a desarrollar los personajes en esta historia o en este texto literario. Definitivamente, cada integrante de los protagonistas, ¿ya? Cada integrante va a tener un determinado papel que cumplir, que desarrollar. Entonces, estos los vamos a anotar en los nudos y en las catálisis del texto. Los nudos, obviamente, son las acciones que realizan los actores, las sucesiones que ocurren en la historia. Los nudos, obviamente, son indispensables, son insustituibles, intercambiables y suficientes que constituyen el argumento de la historia. Por ejemplo, si en caso estamos leyendo, por ejemplo, la historia o la novela de Romeo y Julieta, ¿ya? En una de las escenas, cuando Romeo enfrenta a los Capuleto, claro, a los Capuleto enfrenta, mata al primo de Julieta, ¿no? Ese acontecimiento, esa escena va a ser muy difícil de parte del lector que lo pueda cambiar. Es imposible hacer eso, es insustituible porque ya está planteado las acciones, ya está establecido esas acciones. Ese nudo tiene que permanecer ahí. Y las catálisis, por ejemplo, describen, suspenden o desaceleran las acciones. Pueden cumplir con la función de ampliar la información del asunto mediante acciones menudas o descripciones del personaje del ambiente. Entonces, las catálisis ya describen o suspenden. Es decir, seguimos aquí observando el trabajo del escritor. El escritor, ¿qué va a hacer con la catálisis? Va a hacer de que su novela, su historia o su obra literaria, él decide cuándo y cómo termina su contenido de la obra. Si desea, puede terminar en una tragedia, si desea, puede terminar en un final feliz, o si desea, puede dejar en suspenso ese final de la obra, ¿verdad? Entonces, estamos observando que esos son los niveles que presenta la narración o los textos narrativos. Así que hemos visto en las funciones las distribucionales, ¿no? Las distribucionales y también las integrativas. Las distribucionales, pues desde la función que cumple los nudos y la catálisis, hablando exclusivamente del contenido de la obra. Mientras que las integrativas es la función especial del ser, específicamente del ser, ¿sí? Vamos a ver los indicios, las informaciones que podríamos nosotros observar durante el relato o la narración o el contenido de la obra literaria. Así que estas unidades de sentido se combinan, estas de acá se combinan, las cuatro van de la mano. Nunca las encontraremos en forma aislada. Nunca vamos a encontrarlos de forma aislada. Los cuatro sí o sí van de la mano, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros observamos, les acababa de hacer el ejemplo de Romeo y Julieta, ¿ya? Al final, Romeo y Julieta terminan muertos, ¿no? Terminan muertos. Obvio, antes de eso han tenido que ocurrir y transcurrir muchas cosas, ¿no? Para que Romeo y Julieta lleguen a ese final. Pero ese es el trabajo del escritor, ¿no? Los nudos, la catálisis, los indicios y las informaciones han tenido que llevarse a cabo durante toda esa sucesión, ¿sí? Durante todos esos hechos. Muy bien, entonces hemos podido observar rápidamente, jóvenes, en lo que respecta al análisis de los textos narrativos.
Bien, chicos, ahora rápidamente les voy a mostrarles esta otra parte, las características de la narración, ¿sí? A ver. Perdón, un momentito.